Ok, para continuar las clases de las instalaciones eléctricas, acá tenemos lo que son los circuitos eléctricos. Para hablar de los circuitos eléctricos, denotamos y diferenciamos los circuitos en series y circuitos en paralelo. Como vemos acá, nuestras ecuaciones para las resistencias en serie tenemos una resistencia total que sería la suma de todas las resistencias. Es decir, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más todas las resistencias que estén en el sistema. Y a su vez, en ese mismo orden podemos ver los voltajes 1, los voltajes 2, los voltajes 3 que se implican en ese sistema digamos, de estudios en serie, ¿ok? El voltaje 1 va a ser a la resistencia 1 por la intensidad de corriente. La voltaje 2 va a ser igual a la resistencia 2 por la intensidad de corriente. Esto denotado por la ley de Ohm. El voltaje 3 por la resistencia 3 por la intensidad, ¿no? El voltaje 3 es igual a la resistencia 3 por la intensidad. Y el voltaje total es la suma de todos los voltajes. Ahora, si vemos acá, tenemos lo que es la resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo, la ecuación original es esta que tenemos acá, ¿ok? El inverso, sí, el inverso de la resistencia en paralelo es igual al inverso de la resistencia 1, más el inverso de la resistencia 2, más el inverso de la resistencia 3. Y si simplificamos esta ecuación, la podemos observar acá, ¿ok? Siguiendo artificios matemáticos, vamos simplificando hasta llegar a esta ecuación. Es la más simplificada que tenemos, ¿ok? Es la que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. El ejemplo que le estoy mostrando acá es un ejemplo sencillo, ¿ok? Y denota lo que serían las resistencias en paralelo y la resistencia de serie como vemos acá. Es decir, es un circuito mixto, ¿no? La suma de las resistencias en paralelo y las resistencias en serie. Y tenemos este enunciado que tenemos acá. Dice, siendo el valor de la resistencia R1 es igual a 5 ohmios, R2 es igual a 6 ohmios, R3 es igual a 3 ohmios, y aplicándose a los extremos una tensión de 28 voltios, determine los valores de las tensiones parciales, así como las intensidades totales y parciales, ¿ok? Entonces hacemos nuestra gráfica que tenemos acá y vamos diferenciando, ¿no? Tenemos la fuente o el generador de corriente, ¿no? Y de allí sale, digamos que del positivo, de la fase, de la viva, del extremo del conductor, sale una corriente más activa, pues, es decir, como vemos en corriente alterna la fase o en corriente directa el positivo. Y sale la intensidad de corriente, pero ya es la intensidad de corriente total, que es la misma que sale, es la misma que entra, es la que va a circular por todo el circuito. Sin embargo, cuando entra en cada uno de este tipo de resistencia en serie en paralelo, se puede, digamos, desglosar las intensidades, ¿no? Es decir, como vemos acá, al pasar luego de la resistencia 1, ¿sí? Luego acá, luego se dispersa cuando viene el circuito en paralelo y se divide la intensidad, ¿ok? En intensidad 1 para la resistencia 2 y en intensidad 2 para la resistencia 3, ¿ok? Luego sale toda la intensidad por acá, que es la misma total, y se devuelve al circuito, ¿ok? Si vemos acá, yo separé esto acá, los distintos voltajes que van a denotarse en este sistema sencillo, ¿ok? Tenemos esta resistencia que conjuntamente con estas dos que están en paralelo, al sumarse, quedaría en serie con esta resistencia 1. Entonces, los voltajes para esta resistencia, como vemos aquí, sería el voltaje 1. Pero en el voltaje 2 sería la suma de estas dos resistencias que está en paralelo, ¿no? Eso quiere decir que ese voltaje está distribuido solamente en estas dos resistencias, ¿ok? Y el voltaje total es la suma de estas dos. En este caso son voltaje 1 más voltaje 2, ¿ok?
Entonces, para hacer las ecuaciones, observamos acá. Comenzamos con la resistencia en paralelo a convertirla ya en una sola resistencia, ¿ok? Entonces, utilizando las fórmulas que ya les dije, sería la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 2 más la resistencia 3. Los valores serían 6 por 3 entre 6 más 3. Eso me da un total de 2 ohmios, ¿ok? Entonces quiere decir que en todo este sistema, al sumarse estas que están en paralelo, me da como total 2 ohmios, ¿ok? Entonces la resistencia total ya sería verla como una resistencia en serie, es decir, esta que es la resistencia 1 más la resistencia en paralelo, que ya la convertimos en una sola, y vemos acá que la suma es algebraica, porque como vemos acá, la fórmula me dice que es la sumatoria de todas las resistencias. Entonces sería 5 más 2 sería 7 ohmios. Ahí tengo la resistencia total de este sistema. Ahora lo que me piden acá, la intensidad total, ¿ok? Del enunciado. La intensidad total, como lo estudiamos en la ley de Ohm, sería el voltaje sobre resistencia. En este caso sería el voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total ya sabemos que son los 28 voltios que salen desde acá, ¿ok? Los 28 voltios. Entonces, entre la resistencia total que ya nos dio, son 7 ohmios, que es lo que tenemos acá. Entonces, la intensidad total que va a estar en todo el sistema va a ser de 4 amperios. Es decir, aquí salen los 4 amperios, circula, aquí se divide, por supuesto, pero aquí vuelve esa sumatoria de esta división que hubo acá y regresa a los 4 amperios. Lo vemos acá, ¿ok? Entonces, en la intensidad 1, aplicando la ley de Ohm nuevamente, ya dijimos que sería la intensidad 1 va a ser, entonces, como lo vemos acá, intensidad 1 va a ser el voltaje 2, que sería la otra parte del sistema en serie, ¿no? Que sería el voltaje 2 entre la resistencia 2. Y la intensidad 2, que va a estar, digamos, en contacto con la resistencia 3, sería el voltaje 2 entre la resistencia 3. Pero las tensiones parciales serían entonces, como vimos acá en la fórmula, el voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad de corriente total. Entonces sería 5 por 4 son 20 voltios. Y el voltaje 2 sería la resistencia en paralelo, que es decir, el total de estas señoras que están acá, ¿sí? Es decir, este 2 por los 4 de la intensidad es igual a 8 voltios. Entonces, volviendo al análisis, tenemos que la intensidad 1 sería ese voltaje 2, que son 8 voltios, entre los 6 de la resistencia 2, ¿ok? 6 de la resistencia 2, tomando un total de 1.33 amperios. Es decir, que por aquí va a circular, para esta resistencia, 1.33 amperios. Ahora, bajando a la intensidad 2, la corriente que circula para la resistencia 3 sería los 8 ¿de qué? Del voltaje 2 entre la resistencia 3. Ya vimos que el voltaje 2 es 8 y la resistencia es igual, la 3 son 3 ohmios. Entonces tenemos un total de 2.66 amperios. La suma de ellas dos es igual a 4 amperios, que es lo que va a salir por acá, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí todos estos valores. Todos estos valores los podemos identificar en cada una de ellas al final de la gráfica. Es decir, ya sabemos identificar que intensidad 2 va a tener este valor de 2.66 amperios. La intensidad 1 va a ser de 1.33 amperios acá. Y el voltaje 2, que solamente va a estar acá, lo tenemos de 8 voltios. En tanto, el voltaje 1 es de 20. Y la sumatoria de ellas dos, el que está en el generador. Es decir, los 28 voltios que tenemos acá. Y eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido y éxito.